Hola a todos. Tenemos un ejercicio en el que se plantea que un objeto que describe un movimiento armónico simple alcanza su máximo desplazamiento, que es 0,2 metros, en el tiempo 0 segundos y efectúa 8 oscilaciones en un segundo. Nos pide que obtengamos la ecuación de la posición y la velocidad para ese movimiento y después que obtengamos los instantes en los que las posiciones respecto al punto de equilibrio son por primera vez 0,1 metros, 0 metros, menos 0,1 y menos 0,2 metros respectivamente. Es decir, que vayamos viendo esas posiciones. Recordar que un movimiento oscilatorio tiene esta forma. Que veamos cuando estamos en 0,1, en 0, en menos 0,1, en menos 0,2. Vayamos determinando esos tiempos en los que nos encontramos en esas posiciones. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que poner es la ecuación general de este movimiento, la ecuación que estamos utilizando en los ejercicios para el movimiento armónico simple. Esa ecuación es I de t es igual a la amplitud por el coseno de omega t más delta, el desfase. Nos está hablando de una condición inicial, nos está diciendo que alcanza su máximo desplazamiento, que este es su máximo desplazamiento, en t igual a 0 segundos. De tal manera que no podemos eliminar este desfase, sino que tenemos que ver cuánto vale ese desfase con esas condiciones iniciales. Estos serían las condiciones iniciales de nuestro problema. Bueno, pues vamos a determinarlo. Nos dice que el máximo desplazamiento es igual a 0,2 metros. 0,2 metros. Y que se obtiene en t igual a 0 segundos. Es decir, nos está diciendo que, yendo a nuestra ecuación del movimiento, nos está diciendo que 0,2 es igual a la amplitud por el coseno ¿de qué? De omega por el tiempo en el que llega al máximo desplazamiento, que nos dice en el enunciado que es 0 segundos, más delta. Más delta. Por otro lado, también tenemos que la amplitud es ese máximo desplazamiento, es decir, la amplitud es 0,2 metros. Pues uniendo esas condiciones tendríamos que 0,2 es igual a la amplitud 0,2 por el coseno de delta. ¿Cuánto tiene que valer el coseno de delta en este caso? El coseno de delta tiene que ser igual a 1 para que se cumpla esa ecuación. Y eso supone que delta tiene que ser igual a 0. Es decir, en este ejercicio teníamos condiciones iniciales, pero no han supuesto que el delta sea distinto de 0. Tenemos condiciones iniciales que nos dicen que en este movimiento delta es igual a 0. De tal manera que la ecuación del movimiento sería I de t es igual a la amplitud 0,2 por el coseno de omega t. ¿Y cuánto vale omega? Pues omega vale, teniendo en cuenta que en el enunciado nos dice que efectúa 8 oscilaciones en un segundo, si efectúa 8 oscilaciones en un segundo, quiere decir que esa es la frecuencia. La frecuencia es igual a 8 oscilaciones por segundo, es decir, 8 hercios, o lo que es lo mismo, 8 segundos a la menos 1, oscilaciones por segundo. De aquí podemos determinar cuál es la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a 2 pi f, de tal manera que la frecuencia angular va a ser 16 pi radianes por segundo.
Ya lo podemos poner, por tanto, en nuestra ecuación, 16 pi t más 0, puesto que delta era 0. Esa sería nuestra ecuación de posición. Nuestra ecuación de posición. Vale, el ejercicio nos dice también, aparte de que saquemos la ecuación de posición, nos pide que saquemos la ecuación de velocidad. En el apartado A nos pide obtener la ecuación de la posición y la velocidad para ese movimiento. Sabemos que la velocidad se obtiene a partir de la derivada, es decir, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, la velocidad va a ser igual a menos 0,2 por 16pi, que es omega, por el seno de 16 pi c. Es decir, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos 3,2 pi por el seno de 16 pi t. Por supuesto, esto iría con sus unidades. La posición iría con unidades de metro, la velocidad con metros partido por segundo. Vale, vamos al apartado B del problema, que nos dice hallar los instantes en los que las posiciones respecto al punto de equilibrio son por primera vez 0,1, 0, menos 0,1 y menos 0,2 metros. Vamos a determinarlas. Vale, 0,1. Este sería el apartado B. 0,1 tiene que ser igual a, esta sería nuestra posición, me voy a la ecuación de posición, 0,2 por el coseno de omega por el tiempo. Es decir, que el coseno de 16 pi t tiene que valer 0,5. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando el interior del coseno, el argumento del coseno, vale igual a pi tercios. De tal manera que lo que tengo aquí es que 16 pi t tiene que valer igual a pi tercios. Daos cuenta que los ángulos, pi tercios son 60 grados, los ángulos los pongo en radianes, no los pongo en grados, puesto que la omega, la frecuencia angular, está dada en radianes. Las calculadoras en este caso siempre las tenéis que tener en radianes. Bueno, pues resolviendo esta ecuación, obtenemos que t es igual a 0,021 segundos, o lo que es lo mismo, 1 partido de 3 por 16. 1 partido de 3
segundos. Segundo caso, nos pregunta cuándo vale 0. 0 es igual a 0,2 por el coseno de 16 pi t, y en este caso, para que valga 0, el coseno tiene que valer igual a 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre cuando el argumento del coseno vale pi medios. Es decir, 16 pi t tiene que ser igual a pi medios. De tal manera que el tiempo será igual a, despejando, será igual a 1 partido de 2 por 16 partido de 32. Segundos. Que son 0,031 segundos, exactamente. Vale, vamos al tercer caso, que es posición menos 0,1. Menos 0,1 igual a 0,2 por el coseno de 16 pi t. En este caso, el coseno tiene que valer menos 0,5. Menos 0,5. ¿Y eso cuándo se produce? Eso se produce cuando el argumento del coseno es 2 pi tercios. Es decir, 16 pi t tiene que valer 2 pi tercios. De tal manera que el tiempo es igual a 2 entre 3 por 16 segundos. Y el último caso. El último caso nos dice que es menos 0,2. Pues menos 0,2 es igual a 0,2 por el coseno de 16 pi t. En este caso, el coseno tiene que valer menos 1, y eso hace que el argumento del coseno tenga que ser pi. Es decir, 16 pi t tiene que valer pi. De tal manera que el tiempo será igual a 1 partido de 16 segundos. Lo que son 0,0625 segundos.